Para iniciar, es necesario contextualizar los hechos. A lo largo de este año se han venido dando diversas discusiones a nivel legal a raíz del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual se han visto involucrados diferentes entes gubernamentales, exparamilitares, periodistas y abogados. El pasado 30 de agosto, la revista Semana, a través de un comunicado virtual a cargo de la periodista Vicky Dávila y su compañero Jairo Fidel Lozano, publicaron diversos materiales provenientes de conversaciones telefónicas que sostenía el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien es testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien aparece en el proceso contra el exmandatario por presunto soborno de testigos y fraude procesal. Monsalve es uno de los testigos claves en el caso del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, ya que a raíz de sus declaraciones el exmandatario fue llamado por la Corte Suprema a indagatoria. Este dice que lo estaban presionando para que declarara que el senador Iván Cepeda le ofreció prebendas para acusar al exmandatario de tener vínculos con grupos ilegales. En el proceso judicial fueron grabadas conversaciones que sostenía Monsalve vía telefónica, entre las cuales se encontraban conversaciones con familiares y se exponían temas de índole personal y familiar. Tras el hecho, la hermana de Monsalve impuso una tutela en la cual asegura que la periodista Vicky Dávila y su compañero Jairo Fidel Lozano vulneraron sus derechos a la intimidad personal y familiar. En la tutela, la hermana de Monsalve aseguró que le vulneraron estos derechos al publicar conversaciones privadas de la familia Monsalve que habían sido interceptadas y que habían sido parte del expediente reservado del caso contra Álvaro Uribe Vélez, que estaba en la Corte Suprema y que luego pasó a ser parte de la Fiscalía General tras su renuncia al Senado. En su fallo, Octavio Carrillo Cardeño, juez segundo penal del Círculo de Bogotá, le dio la razón a la hermana de Monsalve y aseguró que efectivamente hubo una flagrante vulneración del derecho a la intimidad del accionante y de su grupo familiar, obligando a la revista Semana a despublicar y a retirar de todas sus plataformas el programa exclusivo en el cual se exponían las conversaciones telefónicas del testigo. Además, el funcionario compulsa copias a la Fiscalía para que se investigue por fraude a la reserva, por presunta violación a la reserva sumaria a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano. En alguno de los aportes más controvertidos, el juez asegura que las interceptaciones tienen carácter reservado y no están permitidas su utilización, menos su divulgación, en asuntos diversos de la actuación penal. Es decir, que requiere la restricción del uso de esta información para fines publicitarios y mucho más si son para fines de medios de comunicación. Por ejemplo, señala el fallo que los derechos que protege al periodista no facultan al informador a hacer uso de pruebas o elementos de prueba que tienen carácter reservado y a replicarlos. Revelaron información que ni siquiera los investigadores del caso pueden hacer pública. Esta es tan solo una de las caras de las monedas. Tras el fallo del juez, diversos medios de comunicación y entidades periodísticas como la Fundación para la Libertad de Prensa, Asomedios y la Asociación Colombiana de Medios de Información consideraron el fallo como desproporcionado. Estas entidades aseguran que el juez configura censura y desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión. Según un artículo publicado por El Espectador, dichas entidades dicen que el juez utiliza una lógica extraña para sustentar su decisión. Por un lado, dice que las pruebas no podrían ser publicadas porque no está permitida su utilización, menos su divulgación en asuntos diversos de la actuación penal. También regaña a los periodistas por opinar, ya que eso es suplir la labor judicial asignada únicamente a los jueces, incluso generando a priori juicios de valor sobre las conversaciones escuchadas. Finalmente, el acto más agresivo de todos, el juez le ordena a la Fiscalía investigar cuáles son las fuentes de los periodistas Semana. Recordemos que esto en las leyes que
guardan o protegen a los periodistas está prohibida, ya que la fuente puede estar o se encuentra bajo un secreto profesional. Esta decisión, volviendo o retomando el tema, esta decisión pone en gran riesgo garantías constitucionales esenciales para el ejercicio de la libertad de expresión, como la protección de las fuentes. También atenta contra el periodismo investigativo y contra el derecho de los ciudadanos a estar bien y ampliamente informados sobre este caso de trascendencia histórica que involucra al expresidente Álvaro Uribe, resalta la revista Semana. Ahora bien, para determinar o para ver qué tiene el fin este video, ver quién tiene la razón, es prudente observar que en el caso ambas partes alegan la transgresión de sus derechos. Realizando un análisis exhaustivo de estas se llega a la conclusión de que ambas partes tienen la razón. Sí, suena extraño, pero si miramos detalladamente hay una serie de derechos que se encuentran en coalición, es decir, surge una contradicción lógica entre ambos derechos. De esta manera podemos ver cómo los derechos fundamentales estipulados en el artículo 12 y 19 de la Declaración de Derechos Fundamentales nos dice: por un lado, el artículo 12. Nadie será objeto de herencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y el artículo 19, que por otro lado nos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. Está claro y vemos cómo en estos artículos el proteger la integridad, pero también el proteger la libertad de expresión chocan un poco cuando hablamos de temas o de casos en los cuales a nivel periodístico se alega que ha sido vulnerado el derecho a la intimidad y a la honra de las personas. También podemos ver que, por otro lado, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 4 que toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión está garantizado por la Convención Americana en su artículo 13, en los siguientes términos. Primero, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley de ser necesarios para asegurar el respeto de los derechos de la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional en el orden público o de la salud a la moral pública. De esta manera es posible afirmar o observar que a partir de esos derechos y de que a pesar que hay una ley que promueve que estas leyes del periodista tengan unos regimientos ulteriores que busquen la protección de los derechos y la honra y la intimidad de los individuos, en Colombia los lineamientos que se adaptan pues chocan un poco en lo que se ha venido trabajando a lo largo en las leyes y como tal en lo periodístico, ya que invalidan como tal los derechos fundamentales de los individuos al invadir la honra y la intimidad. Sobre todo en este caso se ve cómo no se respeta este derecho. De esta manera,
La ley está en la obligación de hacer valer los derechos fundamentales que protegen la intimidad y la honra de las personas. Sin embargo, aunque los derechos antes mencionados se encuentren en coalición, siempre hay una situación que sopesa a la otra en términos legales. En el caso de la tutela abordada por la hermana de Monsalve y como tal en el caso en términos procesales, aborda lo estipulado en la Corte Constitucional en el 2008, la cual es en reiteradas ocasiones ha sido muy enfática en afirmar lo siguiente: los penados podrán exigir un trato que respete su dignidad humana, la cual va ligada inequívocamente con el derecho fundamental a la vida digna. Lo expuesto implica que los sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con el Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de obtener las oportunidades necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su personalidad humana, con el fin de que se les garantice una vía para la resocialización. Esto lo decreta la Corte Constitucional, en el sentido de que la información publicitada por los medios de comunicación puede invalidar dichos procesos que van en busca de una resocialización de los individuos que están siendo procesados o tienen una relación directa con procesos judiciales. De esta manera, incurrir en estos derechos se considera como una transgresión a la ley, sobre todo porque la información publicitada en los medios de comunicación hacía parte de la reserva sumaria del caso y de un expediente. En este sentido, vamos a tratar un poco el tema de reserva sumaria, que anteriormente mencionaba, pero que no le di tanta relevancia, pero es un término muy controversial y que sobre todo en este caso tiene mucha relevancia, ya que gracias a lo que significa este término, los periodistas Vicky Dávila y su compañero Jairo Fidel Lozano fueron llamados a investigación por violar tal reserva. De esta manera, en cuanto a la reserva sumaria y los derechos de los periodistas sobre la misma, conforme lo dispone el Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995, en su artículo 67 dice claramente: los periodistas tendrán acceso garantizado al conocimiento de los documentos, actos administrativos y demás elementos ilustrativos de las motivaciones de las conductas de las autoridades públicas. Si bien el periodista tiene un derecho especial a ilustrarse sobre las motivaciones que han determinado una actuación de cualquier autoridad pública, incluida la judicial, tal derecho tiene un límite estipulado por la ley. Esta ley está claramente determinada por la reserva del sumario. El sumario está constituido por un conjunto de diligencias y demás elementos de pruebas practicados o que se deberán practicar con el fin de identificar los autores o participantes en un delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos sucedieron y los elementos competentes de la indagación civil. Técnicamente, los componentes del sumario tienen entonces un carácter privado y según el artículo 331 de la Corte Penal, solo pueden acceder a ellos aquellos entes judiciales que estén directamente involucrados en el caso. Si bien el artículo 322 de la Corte Penal señala que incurrir en la publicitación y comunicación de la información que se encuentra en la reserva sumar sin un proceso legal, incurrirá en la sanción de diferentes empleados diferentes empleados que estén al interior y que sean entes judiciales y también de los periodistas. Es necesario resaltar que no solo se incurre la ley del periodista, sino también el empleado que hizo posible el acceso a esta información. Sin embargo, el periodista tiene que ser consciente que al publicar esta información está incurriendo en un delito y si decide publicarla, pues obviamente tiene que asumir las consecuencias que conlleva el
transgredir una ley. Ahora bien, en el caso como tal de Monsalve es necesario resaltar que el caso que se está iniciando es para efectivamente determinar si los periodistas antes mencionados efectivamente violaron la reserva sumaria para poder acceder a la información y a las grabaciones que habían sido interceptadas entre Monsalve y sus familiares. Se tiene que iniciar un proceso para determinar esto, por lo cual son presuntos inocentes. Sin embargo, si esto llega a ser verdad, pues es claramente un delito. En esta línea y resaltando un poco el ejercicio periodístico, está claro que en el ejercicio profesional, sobre todo en Colombia, hay unas leyes que determinan los límites y los derechos de los periodistas. Sin embargo, todo derecho, toda ley trae una limitación. Observemos un poco cómo el caso de Monsalve y sobre todo de los periodistas transgreden o, por el contrario, tienen el derecho a la información. Está claro que la contraparte, que en este caso sería la comunidad periodística, alega la censura y destaca cómo se transgrede la libertad de prensa tras el fallo del juez de investigar a la periodista y sobre todo de quitar toda la información que fue publicitada. De esta manera, según la Ley 51 de 1975, en su artículo 12 se estipula que los funcionarios públicos y especialmente las autoridades de policía garantizan la libre movilización de periodistas y su acceso a los lugares de información para el pleno cumplimiento de su misión informativa. Salvo, y es muy importante resaltar esta salvedad en la ley, salvo en casos reservados conforme a las leyes. Entonces, esta salvedad pone de manifiesto que los periodistas tienen acceso, sin embargo, tienen acceso a la información. Sin embargo, es necesario resaltar que no toda la información está dispuesta a la divulgación. Hay una información que es de carácter reservado y que, dadas las condiciones de los procesos judiciales que se estén llevando, no todo puede ser publicitado, y ahí llega una limitación periodística. En cuanto a la libertad de prensa, según una recopilación de la legislación de prensa elaborada por el SENA, la libertad de expresión es universal y encierra un concepto, la facultad jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento. Paralela y correlativamente, la libertad de información también es universal y entraña el derecho colectivo de las personas a recibir la información que los demás le comunican sin interferencias que las distorsionen. Sin embargo, en la Constitución de 1886, en su artículo 12, este artículo cabe resaltar que todavía lo que voy a leer a continuación sigue presentes en las leyes colombianas y se puede encontrar en las diferentes leyes que regulan la profesión del periodista. Dice así: la prensa es libre en tiempos de paz, pero responsable como arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública. Es decir, esta ley permite ver que los periodistas pueden ser libres y su libertad de prensa es libre siempre y cuando se respeten la honra, la integridad de las personas. Es decir, no pueden transgredir ciertos límites que, si vemos bien en la tutela, como yo mencionaba anteriormente, que realizó la hermana de Monsalve, alegaba la transgresión de unos derechos fundamentales de la honra y la intimidad, pues claro está que esta tutela está fundamentada en estos derechos y que el ejercicio profesional reconoce un límite que está impuesto en esta declaración. Así, según la normativa interna de la Constitución Política de Colombia, garantiza el derecho a la libertad de expresión en su artículo 20, el cual dice: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento o opiniones, de la forma de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de difundir medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidades sociales. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Está claro que no habrá censura, pero si hablamos específicamente del caso de Monsalve, el hecho de hacer retirar toda la información que había sido publicitada, pues más allá que buscar censurar o que no se conozca una información veraz en cuanto al proceso, busca proteger la integridad de unos individuos y sobre todo de salvaguardar los derechos procesales del individuo involucrado. De esta manera, podemos observar diferentes casos que se han dado en el contexto colombiano similares al que hemos venido tratando. Traigo a colación el caso de la actriz Carolina Sabino, en el cual en el 2015 fueron publicadas unas interceptaciones que se hicieron en el renombrado caso de Andrés Sepúlveda, hacker de las campañas que se estaban dando en ese entonces, que la actriz se había practicado un aborto. Básicamente la historia comenzó en las campañas presidenciales en la segunda vuelta entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. El primero llevaba la delantera y pues 2 días antes de que los colombianos asistieran a las urnas se dio un golpe de gracia a la campaña de Zuluaga. El CTI capturó a Andrés Fernando Sepúlveda, conocido como el hacker, por un espionaje al proceso de paz. En este proceso se vio involucrada la actriz y la familia de la actriz, su hermana Lina Luna y pues Carolina Sabino, por espionaje. De esta manera se formó todo un revuelo y pues se comenzó un proceso judicial a la actriz por dicho aborto. Proceso que posterior fue derrocado, puesto que se había fundamentado en publicaciones que se habían obtenido de manera ilegal y que habían sido violadas la reserva sumaria de dichas interceptaciones y que por lo tanto no tenía validez el proceso. Años después, la Corte pidió que se hicieran públicas excusas ante la actriz y sobre todo una indemnización a la familia por todos los daños causados a raíz de este revuelo. Podemos ver cómo este caso es relevante y sin embargo vemos como constantemente en la prensa colombiana y desde tiempos antiguos se han venido dando la violación a la reserva sumaria. En un artículo del Tiempo publicado por Francisco Cintura, él decía que en Colombia constantemente se violaba la reserva sumaria. Básicamente sus palabras decía: basta con reparar las páginas de diarios o revistas o rememorar pasadas ediciones de noticieros de televisión para concluir cómo el principio de reserva sumarial en Colombia es letra muerta en cuanto resulta violentado todos los días, en algunos casos en la forma más descarada. En medio de sus argumentaciones resalta: revisando una sola publicación semanal en sus últimas 5 ediciones bajo los títulos Operación Caribe, Los secretos de Payomari, ¿Quién se los robó?, El diario de Medina, para solo referirme al caso de moda del llamado proceso 8000, encontré innumerables violaciones de la reserva sumarial mediante las publicaciones de párrafos entre comillas de declaraciones que hacen parte de actuaciones judiciales, documentos, listas de nombres, etcétera, que les permite a quienes aún no están legalmente vinculados conocer anticipadamente qué se dice de ellos en el proceso y cuál pudiera ser el grado de su compromiso penal. Vemos de esta manera cómo a través de la historia han sido vulnerados estos derechos y pues la prensa ha transgredido de diferentes maneras los derechos a la intimidad y a la honra de las personas, sobre todo a procesos judiciales y al debido proceso que está claramente decretado por la ley. En conclusión y a grandes rasgos, para finalizar este video, todos los argumentos dados anteriormente van o traen a colación que los periodistas, por un lado, deben tener unas limitaciones en sus leyes y está claro que en el contexto colombiano es necesario mantenerlas, ya que aunque
muchas veces sea necesario el informar a la población, se debe hacer bajo unos márgenes de legalidad y no es necesidad de transgredir dichos derechos de las personas, sobre todo cuando están siendo procesados, teniendo en cuenta que dadas sus condiciones judiciales siguen siendo individuos de la sociedad y necesitan como tal hacer valer sus derechos. Por otro lado, no considero que sea un caso de censura tal como alegan diferentes posiciones o posturas de los medios de comunicación. Por el contrario, opino que es un llamado de atención para que se respete el debido proceso. Claro está, el publicitar, el informar es importante, pero también hay unos límites. En el caso de Monsalve es claro que las grabaciones necesitan un contexto, pero de aquí al hecho de publicar información irrelevante para el caso como las condiciones de salud de la madre de Monsalve, la entidad en la cual trabaja la hermana e incluso información de menores de edad como lo alegaban diferentes medios de comunicación, es necesario preservar estas garantías de los individuos y pues considero que el llamado a quitar toda la información es en busca de preservar estos derechos. Claramente, como acabamos de ver en todas las leyes que acabo de exponer y en todo el contexto que quizás he tratado de dar, es que todo el ejercicio periodístico tiene unos derechos y claro está, todos alegaban la libertad de prensa, alegaban su libertad de expresión, pero esto tiene una limitación y está claro que en cualquier contexto, ya sea el colombiano, ya sea internacional, nacional, tienen unas limitaciones. Nuestros derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los otros y estas limitaciones buscan preservar como un orden social y es necesario respetarlos. De esta manera considero que no hay una censura, o pues si hay una censura está justificada en preservar unas condiciones de unos individuos y sobre todo al debido proceso, más en un caso tan controversial como ha sido el del expresidente Álvaro Uribe y todos los testigos que están relacionados y los diferentes individuos que en este proceso tienen un papel o un rol fundamental. Es necesario tener mucha discreción y más allá de querer publicitar información para conseguir rating, es necesario tener una responsabilidad social, como lo llaman y como lo expresé anteriormente en las leyes de los periodistas, que la información debe tener una responsabilidad social. Es necesario respetarla y considerarla. Sin más que decir, los invito a que nos sigamos informando, ya que sé que esta es mi postura, pero entiendo que hay muchísimas más perspectivas. Respeto las posturas de los periodistas, respeto por otro lado la postura del juez y creo que, como dije anteriormente, ambos tienen la razón. Sin embargo, sopesan las condiciones de las situaciones en procesos legales y en este caso, conforme a todo lo que hemos revisado, sopesa el derecho a la integridad y la honra, más allá no de informar, porque claramente es importante, pero sí de tener unos límites importantes en esta información que vaya con los márgenes de la ley y que no transgreda ningún derecho de los individuos que están siendo procesados. Muchas gracias y hasta luego.